Y damos gracias nuevamente al Señor por este tiempo precioso en su presencia, del cual uno no quisiera salirse y permanecer en ese estado permanente, ¿verdad? Y de regocijo, de paz, de plenitud. Y eso es lo que el Señor nos invita a que tú y yo estemos constantemente en su presencia, no solamente los domingos en este lugar, sino que tú y yo apartemos tiempo durante la semana para el Señor, como vimos la semana pasada el tema de la oración, que sea una disciplina, algo que nosotros anhelemos y busquemos realizar, apartemos tiempo para el Señor y créanme que una vez que uno experimenta las bondades y las bendiciones de estar en la presencia del Señor en oración, no va a querer dejar de hacerlo. Sin embargo, sabemos que tenemos compromisos y responsabilidades, ¿verdad?, en esta tierra, pero el tiempo de oración íntima con el Señor, ese tiempo personal de comunión con Él, es algo que nada puede compararse más que estar en su presencia. Y es solamente una probadita, mi hermano, de lo que haremos por la eternidad, estando frente a Él, junto a Él, disfrutando de su presencia. Por lo cual yo le exhorto, mi amado hermano, que pasemos más tiempo en oración para que nuestra vida sea como el Señor quiere que sea. Amén. Y mire, el tema que vamos a ver en este día, como nuestra serie de doctrina fundamental de la fe cristiana, es el tema número 25, ya estamos casi en la parte final, y el tema de hoy es el bautismo. El bautismo es la enseñanza de este día. Es bien importante que usted y yo entendamos el concepto bíblico acerca del bautismo para que nos examinemos, para que nos escudriñemos si nosotros ya hemos cumplido con este mandato de parte del Señor. Y nos hemos puesto de acuerdo con la escuelita dominical para que ahí también en el salón de niños se imparta este mismo tema y de alguna forma así tanto los adultos como los menores podamos tener el mismo conocimiento en la palabra del Señor y esto nos sirva a ambos y a las familias para que entendamos lo que Dios demanda acerca del bautismo. Abra conmigo su Biblia, por favor, en Mateo 28 y vamos a tomar este versículo como punto de partida para la enseñanza de este día. Mateo 28, usted lo habrá escuchado seguramente, el pasaje conocido como la gran comisión o el gran encargo o la grande encomienda que el Señor hace no solamente a sus discípulos que estaban en ese momento ante Él, sino a todos los discípulos de Cristo que por los siglos hemos venido al conocimiento de Él. Mateo 28, 19, dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, cuántas gracias te damos nuevamente, Señor, por tu instrucción, la cual, Padre, confiamos que a través de tu Espíritu Santo, por la exposición de tu palabra, Señor, y por las pronunciaciones que saldrán de mi boca, Señor, será edificante para nuestras vidas, será instructiva, será exhortadora igualmente, Señor, y que a través de esta enseñanza cada uno de nosotros podamos entender clara y perfectamente esta doctrina, Señor, que tú nos has llamado a practicar. Sabemos que esta es una ordenanza tuya, Señor, y por lo tanto creemos que es muy importante que la entendamos de la forma correcta, hagamos a un lado todo ese conocimiento que tal vez por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, Señor, nos inculcaron algo de lo cual ahora queremos que tú nos muestres en tu palabra qué es verdad y qué no es verdad, para que entonces podamos vivir en esa libertad que provee el conocer la verdad, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo hables a cada uno de nosotros, Señor. Nos traigas convencimiento, nos traigas convicción, Señor, de lo que hoy nos vas a hablar y así podamos nosotros, Padre, tomar decisiones correctas, no solamente con respecto a nuestra vida, sino también con respecto a nuestros hijos y a nuestra descendencia y cumplir el mandamiento que tú has establecido en tu palabra, que es el bautismo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás
más interesados, Señor, aún que nosotros mismos, que aprendamos tu palabra, Señor, y tu doctrina, tu instrucción que tienes para este día. Pedimos todo esto, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis amados, entonces leíamos aquí la gran comisión y dice este mandato del Señor a todo discípulo de Cristo que vayan, ¿verdad?, por todos lugares, por toda la tierra, todas las naciones, y los hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una gran comisión, es una gran encomienda que tú y yo tenemos. No solamente es ir a predicar el Evangelio, sino como aquí el mismo Señor Jesucristo expresa, a ser discípulos. Si se fijan aquí, hay 3 cosas que el Señor nos está mandando a hacer. Es hacer discípulos, a bautizarlos y a enseñarles que guarden las cosas que nos ha mandado. Entonces, estas 3 acciones es un llamado personal que el Señor hace a cada uno de sus hijos. No depende, mi hermano, de que hagamos una campaña, vamos a organizar algo. Depende de cada uno en la convicción que tiene en el Señor y en el amor que tiene por las almas para que sean salvadas y rescatadas, que vayamos y cumplamos estos mandamientos, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden las cosas. En lo que me quiero enfocar de esta gran comisión es en el punto específico del bautizo. Y vamos entonces a lo largo de estos próximos minutos, esta hora más o menos, vamos a estudiar en la palabra qué es el bautizo y cuál es la forma correcta de bautizarlo. Vamos a hacer de una forma muy sencilla y espero que quede muy claro para cada uno de nosotros lo que significa. Tal vez usted ya lo sabe, tal vez usted ya fue bautizado, pero alguien decía una vez, y me gusta mucho esa expresión, dice, cada vez que sientas culpabilidad porque has pecado, recuerda tu bautismo. Recuerda que fuiste bautizado. Y vamos a ver por qué es importante recordar qué significa el bautismo, para cuando a nosotros venga la culpabilidad por pecados que a lo mejor ya presentamos al Señor, que el Señor ya nos perdonó, pero todavía queda en nosotros algún rastro de conciencia, de dolor por lo que cometimos, ese pecado que hicimos, y a lo mejor nos podemos autocondenar por esa situación. Y alguien decía, recuerda siempre tu bautismo por lo que representa, y vamos a estudiarlo en este tiempo. Primero de ello, vamos a ver qué significa bautismo. Este término en español, bautismo, viene de una palabra griega que es baptizo. Hay 2 palabras griegas en el Nuevo Testamento que hablan acerca del bautismo, que es baptos y baptismo, que prácticamente, baptizo, perdón, que prácticamente es lo mismo. Y aquí les vamos a poner la referencia para aquellos que están tomando nota. En el diccionario griego de Strong es la palabra 907 del diccionario griego, y baptizo significa sumergir, completamente, limpiar sumergiendo, o inclusive significa también lavar en agua. Pero el término baptizo significa alguien que es sumergido completamente, como aquí lo pueden ver. Baptizo. Eso significa. Entonces, con el simple significado de la palabra, mi hermano, lo que significa la palabra bautismo, ya podemos descartar muchos de los métodos que hoy en día se utilizan equivocadamente, que no son bíblicos. Y fíjese, le quiero compartir algo. En la semana estaba conversando con un hermano y me estaba platicando alguna situación que se ha suscitado en su familia, y cómo la gente cree casi de todo. Y muchas veces es por ignorancia, otras tantas por tradición o por temor. Pero tal vez usted y yo, cuando hablamos de bautismo, sabemos a lo que nos referimos, porque tal vez en nuestra vida antes de Cristo fuimos bautizados. Y seguramente fuimos bautizados sin que nos preguntaran si estábamos de acuerdo o no, ¿verdad? Sin saber nada, éramos unos bebés. Yo no me acuerdo cómo fue eso. Tal vez usted tampoco se acuerda, ya estaba crecidito y se acuerda cómo fue, ¿no? Pero ahora si miramos hacia atrás y decimos, y bueno, ¿por qué hicieron eso sin mi consentimiento?
porque como vamos a ver en la palabra del Señor, hay ciertas condiciones y ciertos principios que se tienen que cumplir para que una persona sea bautizada. Y entonces yo le decía a este hermano, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos que basarnos en lo que diga enteramente la Biblia. Por eso nuestra congregación se llama Centro Cristiano Bíblico, porque todo nuestro fundamento doctrinal, de práctica, de enseñanza es Cristo y es la Biblia. Si no es algo cristiano, si no es algo bíblico, no lo vamos a practicar aquí. Entonces, a veces por la tradición, hacemos cosas o tenemos costumbres que ni sabemos qué significa ni nada, pero simplemente porque así lo hicieron mis padres, o así lo hicieron mis abuelos, o así lo hicieron tales, entonces yo también lo hago. Pero si vamos a la palabra del Señor, tendremos que saber si eso es bíblico o no. Y le repito, si es bíblico, lo haremos. Si no es bíblico, no lo haremos. Porque le decía a este hermano, si nos vamos a lo que la gente dice, si nos vamos a las tradiciones, olvídese, podemos creer cualquier cosa, ¿o no es cierto? Hasta me pueden convencer de que la tierra es plana, por ejemplo. O hasta me pueden convencer de que en el centro de la tierra existen todavía los dinosaurios. No sé, cualquier cosa me pueden convencer si yo me baso en lo que dice la gente, en las tradiciones, en las costumbres. Pero si voy a la palabra del Señor y busco en ella qué dice al respecto, entonces yo no cometeré equivocaciones porque conoceré la verdad. Por eso, mi hermano, yo le invito a que todo lo que usted le escuche, todo lo que usted le diga, contrástelo a la luz de la palabra y vea si eso es bíblico, vea si eso es cristiano. Si no lo encuentra, tiene duda, me puede preguntar con toda confianza y aclaramos cualquier punto, porque es importante que usted y yo conozcamos la verdad y sepamos defender la verdad. Porque así dice la palabra del Señor, que eso es la iglesia. Es columna y baluarte de la verdad. Es defensora de la verdad y la verdad está en la palabra del Señor. Así es que no se crea todo lo que le digan, vaya a la Biblia y si no, pregúnteme y aclaramos si eso es bíblico o no, porque hay una gran importancia en que usted y yo sigamos los principios bíblicos. De otra forma podemos estar incurriendo no solamente en una falta, sino en pecado inclusive. Entonces, volviendo al punto, esto del bautismo, que viene de baptizo, significa sumergir. Bien, ¿qué representa el bautismo? Vamos a estar contestando algunas de las preguntas más comunes y si usted al final tiene otras dudas que no haya yo aclarado y hay tiempo, con todo gusto tratamos aquí de responderlas. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo, como le digo, es sumergir completamente a la persona y obviamente después regresarla. Entonces, esa inmersión y esa ascensión, podemos llamarle así, significa la muerte y la resurrección. Significa que nosotros nos identificamos con Cristo, que Él murió, fue enterrado y resucitó, y que juntamente con Él, como dice el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ese hecho de que yo estoy siendo sumergido en el agua representa que estoy muriendo, y cuando soy levantado del agua significa que estoy resucitando a la nueva vida en Cristo. Eso representa el bautismo: muerte y resurrección. Muerte a la carne y al pecado y resurrección a la vida eterna en Cristo Jesús. Muerte al viejo hombre y resurrección al nuevo hombre creado en Cristo. Eso representa. Por eso es importante que sea uno sumergido y vuelto en pie. Ahora bien, esto, como lo acabamos de leer en Mateo 28, dice vayan, es algo imperativo, no es una opción, mira si quieres, si te parece, no, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Es una orden de Dios que tú y yo tenemos. Y aquí la pregunta entonces que viene es, ¿qué estamos haciendo con esa orden? ¿Estamos yendo a predicar el evangelio? ¿Le estamos hablando a otros de Cristo? Ya no digo bautizarlos, y cuando menos les habláramos de Cristo, ya una gran cosa sería.
Pero si se fija, quienes bautizaban eran los discípulos. Entonces, no hay impedimento para que un discípulo verdadero en Cristo pueda bautizar a otra persona. Y entonces, esta es una orden de Dios de bautizar a todo discípulo. Entonces, hay dos ordenanzas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Una es el bautizo y otra es la Santa Cena. Usted sabe, aquí celebramos nosotros la Santa Cena cada primer domingo de mes. Es indistinto, la Biblia no nos dice con qué frecuencia, nada, solamente nos dice que lo celebremos. Y aquí decidimos hacerlo una vez al mes. Habrá otras iglesias que lo hagan todos los domingos, otras cada 3 meses, cada año, no lo sé. Nosotros decidimos hacerlo una vez al mes. Pero el bautismo es una obligación que todo verdadero cristiano debe cumplir. Todos tenemos que pasar por las aguas para representar, como le he dicho, la muerte y resurrección de Cristo y la nuestra también. Ahora bien, la pregunta que puede venir aquí, ¿es necesario el bautismo para la salvación? La respuesta es no. No es necesario que una persona sea bautizada para que sea salvada. El bautismo es una evidencia pública de lo que sucedió en su interior. Estoy hablando del bautismo en agua, porque si me da un tiempito, más adelante hablaré del bautismo del Espíritu. Ese es otro tema. ¿Sí? Estoy hablando del bautismo en agua, no los quiero confundir. Bautismo en agua, pónganlo ahí en su mente. Ya cuando le diga yo, cambiamos el switch para el otro bautismo. Entonces, el bautismo en agua no es necesario para que una persona sea salva. ¿Recuerda aquel caso del hombre que estaba en la cruz a la derecha de Cristo y que le dijo, yo creo que tú eres el único inocente en este lugar? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Que le dijo el Señor, este mismo día tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue necesario que lo bautizara para que le diera eso? No, ya estaban colgados en la cruz, hermano. Ni modo, ¿cómo le hacían? Entonces no había oportunidad. Por lo tanto, le digo, el bautismo en agua no es una condición para que una persona sea salva. Una persona es salva por la fe, mediante la fe, por la gracia de Dios, cuando Él le perdona sus pecados, lo justifica, lo santifica y lo vuelve a ser una nueva criatura. Entonces, con que uno ponga su fe en Cristo, se arrepienta y se convierta de sus pecados, el Señor lo salva y ya está salvado, eterna y completamente. No es medio, es completamente salvado. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Si el bautismo en agua no es necesario para la salvación, el bautismo en agua es un testimonio público de mi fe en Cristo. Es un testimonio público de mi fe en Cristo. Es decir, lo que sucedió espiritualmente, el que yo morí al pecado y resucité para vida eterna en Cristo, eso mismo hacemos nosotros exteriormente con el bautismo en agua. Eso que sucedió adentro de nosotros, muertos al viejo hombre, resucitados en el nuevo hombre, eso es lo que hacemos usted y yo simbólicamente en el agua. Y es un testimonio público de mi fe en Cristo. Por lo tanto, todo cristiano tiene que dar fe o tiene que dar muestra de su fe a través del bautismo. Todo. Todo el que crea en Cristo tiene que hacerlo. Si alguien dice, yo creo que yo no estoy seguro, yo creo que no. A mí, una persona con esa actitud, bueno, puede ser por varias razones, le voy a explicar. Una es por ignorancia, porque no sabe lo que significa, y yo espero que después de esta predicación, de esta enseñanza, usted y yo entendamos exactamente qué es el bautismo. Puede ser por ignorancia, que no esté seguro o decidido a bautizarse. Otra razón puede ser porque hay pecado en él y no quiere hacer un compromiso público de su fe en Cristo. Y la tercera razón, y creo que es la más preocupante, es que tal vez no sea cristiano.
Una persona nacida de nuevo, regenerada por Dios, si le dicen, oye, tienes que bautizarte para que des testimonio de tu fe, ¿qué diría? Claro, ¿cuándo? Ya, vamos, ahorita mismo. En el río Lerma, no importa. Bueno, ahí te bautizas solo. Es decir, un verdadero cristiano quiere, desea, anhela dar testimonio, hablar de Cristo, demostrar con su vida que Dios le ha transformado, que le ha hecho una nueva criatura. Él quiere gritarlo y decir, oigan, miren esto que ha pasado conmigo, quiero que vean lo que Dios ha hecho. Y una forma de hacerlo es yendo a las aguas a bautizarse. Por eso un verdadero cristiano dirá, yo. Si yo pregunto ahorita, ¿quién no se ha bautizado y quiere bautizarse? El verdadero cristiano dirá, yo. ¿Cuándo? Ya, vámonos. Por eso, quien duda, o es ignorancia, o tiene pecado que no ha sido perdonado, o simplemente no es cristiano. Y si alguien, mi hermano, va a las aguas a bautizarse y no es cristiano, de nada le sirve. No cuenta para nada, como vamos a ver ahora. Acabamos de leer en Mateo 28, 19, dice, hagan discípulos y bautícenlos. Entonces hay que discipular y hay que bautizar en ese orden. No se bautiza primero y luego se discipula. Se tiene que discipular, se tiene que dar una enseñanza, tienen que entender el significado del bautismo para que vayan a las aguas. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos para darle otro de las condiciones que tiene que cumplir una persona para que pueda ser bautizado y sea contado ante Dios. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2, 41, dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron la palabra, su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Usted sabe ese discurso que hizo Pedro, y que 3,000 personas, 3,000 varones se añadieron ese día a la iglesia. Pero dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué hay que hacer primero? Recibir la palabra, ser discipulado, o en otras palabras, creer. Por lo tanto, el bautismo es solo para los que creen. Solo alguien que tiene la capacidad de creer, de reconocer que es pecador, que Cristo murió en su lugar, se arrepiente de sus pecados y pide al Señor que lo perdone, es regenerado, es justificado y todo ello, entonces esa persona ya se puede bautizar. Pero alguien que no ha hecho esa profesión de fe no se puede bautizar. Bueno, se puede ir a bautizar, pero no va a servir de nada. Lo único que va a hacer va a ensuciar el agua. Porque a lo mejor se fue sin bañar. Pero no le va a significar nada delante de Dios. ¿Se da cuenta a dónde estamos llegando? ¿A qué conclusión estamos llegando? ¿Para quién sí es el bautismo? Para los que creen. Entonces, ¿para quién no es? Pues para los que no creen. Los que no son cristianos. Los que no le han entregado su vida a Jesucristo. Y aquí añado, entre los que no tienen conciencia todavía de pecado, son los niños. Así es que un niño no se puede bautizar si no le ha sido iluminado por el Espíritu Santo que es pecador, que necesita a Jesucristo como Salvador, se arrepiente y hace una profesión de fe y le pide al Señor que le perdone y que vuelva a hacer de él una nueva criatura. ¿A qué edad es eso, hermano? No hay una edad. No hay una edad, pero usualmente un niño no tiene esa conciencia. Yo no le puedo decir, mira, a partir de tal edad, entonces, cuando el niño está consciente y dice, sí, yo reconozco que soy pecador, reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y que por su gracia me ha perdonado y entonces ha hecho de mí una nueva criatura, entonces ese niño ya se puede bautizar a la edad que tenga. Muchos de los niños lo que hacen es seguir
las costumbres de los padres. Entonces, si usted y yo traemos a nuestros hijos a la iglesia, ellos van a practicar las cosas cristianas que están aquí aprendiendo, pero hasta que ellos no tengan una convicción personal de que son pecadores y que Jesucristo murió por ellos, hasta entonces no se puede bautizar, porque le repito, no sirve de nada. Y déjeme decirle, yo creo que en vez de hacerle un bien, le vamos a hacer un mal. Porque hasta que no hacen ellos una convicción personal por Jesucristo y van a vivir engañados pensando que cuando tenían tantos añitos se bautizaron y por lo tanto mejor dejemos que ellos por sí mismos den testimonio de que son cristianos, de que son creyentes, no por los padres, sino por su convicción personal. Y eso, mi hermano, es responsabilidad de cada padre de familia saber si su hijo está en ese entendimiento y en ese conocimiento para que entonces a la próxima oportunidad vaya a bautizarse en las aguas. Si no, esperamos un tiempo hasta que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Así es que, hermano, yo quiero que seamos muy sensibles en esto y comprensivos también. Si la próxima ocasión que vamos a los bautismos, que Dios mediante estamos planeando que sea en mayo, ya le diremos el día exacto, el lugar y todo, seamos muy sensibles con los niños y nosotros como padres evaluemos si nuestro hijo está listo o no para bautizarse. Si lo que hace es más por imitación de los padres, por costumbre, o realmente por una convicción personal. Amén. Entonces, les encargo, padres, nos encargo, padres, esa responsabilidad de evaluar a nuestros hijos pequeñitos. Quiero decir, oiga, si ya tiene 15 años y bueno, pues ya sabes, ¿no? ¿O qué? ¿O todavía te explico? Bueno, está bien. Pero me refiero a los pequeñitos que todavía tienen una inocencia y tal vez no han despertado todavía el conocimiento del pecado. Por eso es importante que como padres lo evaluemos. Y si usted lo considera que su hijo ya hizo una profesión de fe por Jesucristo, da testimonio de que se ha convertido al cristianismo, entonces apúntenlo para la próxima ocasión, que le repito, probablemente sea en mayo, donde hagamos bautizos para todo aquel que quiera bautizarse de esta iglesia. Y mire, esto también es importante entonces aclararlo. No es que, oiga, ¿qué cree, pastor? Entonces voy a invitar a mi tía para ver si se anima y se bautiza. Espérame. Bueno, tiene que dar fruto. O sea, no podemos bautizar al que está pasando por la calle. Vente, vamos a bautizarte. No, tiene que ser un creyente. Porque repito, si no le vamos a hacer más daño que un beneficio, porque se va a quedar convencido, pues como ya me bauticé, entonces ya soy cristiano, entonces voy a vivir mi vida como quiero y no hay una convicción personal. Por eso el bautismo, le repito, es una consecuencia de nuestra fe en Cristo. ¿Queda claro, mi hermano? Gracias. ¿Cómo es entonces el método del bautismo? Es, como ya le dije, es por inmersión, o sea, sumergir completamente a la persona en el agua. Ahí oré mucho por mi brazo, que no se me vaya a cansar, ¿verdad? Y no se me vaya a quedar ahí abajo. No, voy a tener ahí gente que me ayude, por supuesto, pero hasta ahorita no. ¿Perdón? Ya se va al cielo ahí directamente, ¿verdad? No, hasta ahorita no se me ha ahogado ninguno y quiero mantener ese récord, mi hermano. Pero no se preocupe, no va a pasar nada de eso. Solo que sí es importante que hagamos una inmersión total, completamente cubierto de agua, muerto al pecado y resucitado a vida en Cristo. En la Biblia no hay una forma diferente de bautizar si no es esa, por sumergir completamente a la persona en el agua. Y usted lo puede ver, en la semana le voy a compartir más al respecto de que Juan el Bautista bautizaba en un río. ¿Por qué en un río? Pues porque en un río hay agua suficiente para que una persona pueda ser sumergida. Vamos a ver otro caso muy conocido también aquí mismo en el libro de los Hechos. Vaya conmigo a Hechos 8, y es un caso también muy destacable con respecto al bautismo, y se trata de Felipe y el etíope. Felipe estaba, digámoslo así, en una comisión de parte de Dios. Había un avivamiento muy fuerte donde él se encontraba en Samaria. Y entonces el Espíritu dice que le llevó
a otro lugar, lo llevó con un eunuco, un etíope, era un funcionario del gobierno de Etiopía, y le dice la palabra del Señor en el versículo 36 de Hechos 8, cuando Felipe se acerca a este varón y le dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Bueno, si me permite leer un poquito antes, desde el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, porque estaba leyendo este hombre Isaías 53, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, o sea, le predicó de Cristo, porque el etíope no entendía nada de lo que estaba leyendo, ¿no? Dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe le empieza a explicar acerca de Jesucristo. En el versículo 35 dice, y en el 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, eso es importante mencionarlo, y dijo el eunuco, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjese, si no fuera por inmersión, el etíope hubiera dicho, oye, pues aquí traigo un cántaro con agua, pues bautízame, ¿no? Si es como se acostumbra, por ejemplo, en la iglesia católica, que le vierten un poco de agua en la cabeza, o a veces le salpican un poco de agua en la cabeza, en la cara, o inclusive con el dedo mojado le ponen en la frente, es una forma de bautizo que no es bíblica. Entonces, si hubiera sido de la forma correcta, hubiera dicho, imagínense, hace un viaje de Jerusalén a Etiopía por el desierto, seguramente llevaba mucha agua. Bien pudo haber dicho, oye, pues aquí tengo un cántaro, bautízame. No, dijo, mira, ahí hay agua, hay cierta agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué necesitaba? Nada más eso. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Fíjese nuevamente, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, es decir, cuando salieron de esa cierta agua, después de haber sido bautizado, entonces el Espíritu llevó a Felipe a otro lado. Pero nuevamente, tiene que ser por inmersión. No es bíblico la aspersión, como se le conoce, que es echarle agua, pringarle agua. No es por afusión, que es verter un poco de agua en la cabeza. Usualmente eso no es bíblico. Y más aún lo que le habíamos dicho hace un momento, si es necesario que una persona primero crea para ser bautizado, por lo tanto, un bebé cuando es bautizado no significa nada. Al menos no en el aspecto espiritual válido a los ojos del Señor. Ya le platicaré por qué se hace el bautismo para niños, porque en los primeros años de la Biblia, los primeros siglos inclusive, todo el bautismo que se hacía en la iglesia cristiana era por inmersión, era sumergirlo en el agua. En ningún pasaje de la Biblia va a encontrar usted que eran bautizados echándoles agua en la cabeza. Era totalmente sumergido. Y eso fue cambiando a lo largo de los siglos por conveniencia política, por conveniencia económica. Se metieron otros intereses a la iglesia, inclusive en la iglesia cristiana, y se practicó el bautismo como hoy es tan común, especialmente en la iglesia católica. Inclusive en algunas iglesias cristianas se practica también el bautismo en menores. Como los luteranos se practica el bautismo a menores, lo cual no es bíblico. Entonces, esto es lo que se refiere al bautismo en agua. Quisiera preguntarle ahora y dar unos minutos, ¿tendrá usted alguna duda, algo que no le haya quedado claro de lo que dice la Biblia con respecto al bautismo? ¿O todo está claro? ¿Todo está claro? Quisiera preguntarle algo, hermano, con toda confianza. Y como acaba de decir un momento, el verdadero cristiano quiere dar testimonio, quiere hablar de Cristo, no se aguanta las ganas de hablar de Jesucristo, del Evangelio. Yo quisiera que con toda honestidad en este momento levantara su mano si usted aún no se ha bautizado en agua. ¿Pudiera levantar su mano, hermano, solamente para medir? Ok, gracias, somos un buen número. Ya llenamos una alberquita fácilmente. Esto es solamente para planear, hermano, de lo que queremos hacer en mayo.
y hacerlo de la forma bíblica correcta, sumergiéndolo por completo en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya le estaremos informando qué organizamos. Muy probablemente lo hagamos fuera de la ciudad, pero ya se lo haré saber en su momento. Bien, entonces, bautismo del agua, todo claro, ¿cierto? Perfecto. Vamos ahora a otro punto, bautismo del Espíritu. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y lea conmigo el versículo 13 de 1 Corintios 12. Dejamos entonces a un lado el bautismo en agua, ya quedó claro lo que significa, la importancia, lo que simboliza, la exigencia de parte de Dios de que lo hagamos público como un testimonio de nuestra fe. Vamos a ver ahora el bautismo del Espíritu. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vaya conmigo a otro punto, sin perder por favor, a Romanos 6, para reforzar este versículo y ver en la Biblia qué es el bautismo del Espíritu. Romanos 6, por favor, versículos 3 y 4. Dice, Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Le explico ahora qué significa esto. El bautismo del Espíritu significa cuando una persona hace una profesión de fe por Jesucristo y reconoce que Él murió por sus pecados, que tomó su lugar, se arrepiente y pide al Señor que le perdone. Cuando esa persona es perdonada, y todo lo que hemos ya estudiado en la palabra, es perdonada, es justificada, es santificada, es regenerada, todo eso que sucede también es bautizada por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que espiritualmente somos sepultados al pecado, como le decía, y resucitados para novedad de vida, como lo acabamos de leer en estos dos versículos. Dice que fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, como esclavos, como libres, somos un solo cuerpo y formamos la iglesia de Cristo. Cuando una persona entonces es salvada y forma parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, es al mismo tiempo bautizada por el Espíritu. Como acabamos de leer hace un momento también en Romanos 6, dice, fuimos bautizados en su muerte. Y así también somos resucitados de los muertos para la gloria del Padre. Entonces, el bautismo del Espíritu significa cuando una persona reconoce a Cristo como Señor y Salvador, es introducida en el cuerpo de Cristo, en la iglesia espiritual de Cristo, y entonces formamos parte de sus hijos. Eso sucede en lo espiritual. Y solamente Dios puede decir si ya sucedió en usted y en mí. Solamente Dios tiene esa certificación. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceremos. Entonces el fruto o la actitud o el comportamiento de una persona da evidencia si realmente esa persona ya fue perdonada, ya fue regenerada, ya fue santificada, justificada, ya fue bautizada por el Espíritu. ¿Sí me explico? Gracias. Eso sucede en lo invisible, en lo oculto, en lo espiritual.
Y por eso el bautismo en agua es una representación visible de lo que sucede en lo invisible. Es decir, cuando nosotros venimos a ser justificados y perdonados por Dios, hemos muerto al pecado y resucitado para vida eterna en lo espiritual. Eso mismo sucede o eso mismo es representado cuando vamos a las aguas y somos bautizados. Eso que simbólicamente sucede en las aguas es lo que ya sucedió en el Espíritu. Entonces, nosotros creemos que el bautismo del Espíritu ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Sí queda claro? Eso que sucede en lo espiritual, en lo oculto, en lo invisible, espiritualmente, morimos a la carne, resucitamos a vida eterna. Eso es lo que nosotros representamos con el bautismo en agua. Pero ese es el bautismo del Espíritu, es algo que ya ocurrió cuando fuimos salvados. No creemos, por la evidencia de la palabra, no creemos que haya un bautismo posterior a la salvación. Un bautismo, me refiero, del Espíritu. No creemos que exista el bautismo en el Espíritu y, como algunos piensan, utilizando algunos versículos de la Biblia mal aplicados, creyendo que entonces viene el Espíritu Santo y toma a la persona y empieza a hablar en lenguas extrañas, o empieza a revolcarse, o se empieza a reír, o empieza a llorar de una manera escandalosa. Está siendo bautizado por el Espíritu. No, eso no es bíblico. El bautismo ocurre junto con la salvación, porque somos, repito, constituidos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Hay algunos versículos que tal vez puedan resultar un poco confusos y nos hacen creer que tal vez exista esta especie de bautismo en el Espíritu, pero no es así, mi hermano, como el que acabamos de leer. Mire, vaya conmigo a Hechos 2. Hechos 2, versículo 38. Cuando este discurso de Pedro que decíamos hace un momento, ¿verdad? Que los que recibieron su palabra fueron bautizados, en el versículo 38, bueno, antes de eso le preguntan los judíos, ¿verdad? Dicen, oigan, ¿qué podemos hacer para esta situación que nos están explicando acerca de Jesucristo, ¿verdad? Aquel que les dejó claro que por su culpa había sido crucificado. Y en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces aquí cuando dice arrepiéntanse y bautícense en el nombre, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, justamente lo que se está refiriendo es a ese bautismo espiritual que sucede cuando el pecador se arrepiente y cree y pone su fe por completo en el Señor Jesucristo. Un pasaje más, mi hermano, vaya conmigo a Marcos 16. Aquí nos va a quedar más claro todavía el significado del bautismo. Marcos 16. Marcos 16, versículos 15 y 16, ya la parte final del Evangelio según San Marcos. Marcos 16, 15 y 16 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí algunos pueden utilizar este versículo para decir, bueno, tienes que creer y tienes que ser bautizado para ser salvo. Pero no se refiere al bautismo en agua, sino se refiere al bautismo del Espíritu.
porque el creer y el ser bautizado es algo espiritual. Entonces el que cree verdaderamente, el Señor le bautiza, lo introduce al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y esa persona entonces es certificada como salva. Pero el que no cree, por consecuencia, no va a ser bautizado en el Espíritu por Dios y por lo tanto va a ser condenado. Entonces, la condición, mi hermano, para ser bautizado es que creer. Si usted va a bautizarse, primero tiene que autoexaminarse a los ojos del Señor y decirle: Padre, hazme saber si yo realmente he creído en ti o aún no te he entregado mi vida, aún no he puesto mi fe en ti, aún no he creído que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados, algo que yo no podría conseguir con mis propias fuerzas, Señor. Ayúdame, Padre. Y por favor, Señor, si esa es mi condición, perdóname, Padre. Hazme de nuevo, Señor. Hazme uno de tus siervos, Padre. Porque yo quiero vivir la vida que a ti te agrada y ser obediente a tus principios y mandamientos. Hermano, entonces el significado de ese bautismo espiritual que es representado simbólicamente con el bautismo en las aguas significa que usted y yo hemos muerto al pecado y que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Por eso le decía, es importante que una persona, cuando tiene algún cargo de conciencia por algo que cometió y de lo cual ya se arrepintió, y a lo mejor él mismo se está condenando por eso que hizo, recuerde entonces, si usted ya fue bautizado, que todos sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en Cristo Jesús y que ningún pecado le va a apartar del amor de Dios que es en Cristo. Nada lo puede apartar. Podrá cometer el pecado más, discúlpeme la palabra, más abominable, más horrendo, más escandaloso que puede existir. Pero si usted ya le entregó su vida a Jesucristo, usted está seguro por la eternidad. Y ese pecado sí va a tener consecuencias, va a tener daño, pero ningún pecado podrá ocasionar que usted pierda su salvación una vez que Dios se la entrega. Amén. Entonces, mis amados, yo le invito a que tomemos este mes y medio más o menos que nos falta para que vayamos a las aguas a practicar los bautizos, para entonces ponernos en orden con el Señor y saber si hay algo que todavía no estamos seguros de nuestra salvación. Probablemente es que ni siquiera somos salvos. Quien tenga duda de su salvación puede estar en esa condición. Y déjeme decirle una cosa: si usted va a las aguas sin esa seguridad, sin esa certeza, es necesario que usted y yo hablemos entonces para hacer lo necesario y usted vaya a bautizarse en el agua una vez que ha entregado su vida a Jesucristo por completo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor. No es necesario bautizarse 2 veces, no es necesario bautizarse más de una vez. Si usted, como la mayoría de los adultos tal vez, fuimos bautizados en la Iglesia Católica cuando éramos bebés, espero que haya entendido, y si no se lo vuelvo a decir, eso sirvió para nada, no cuenta. Y le digo, tal vez se hace un daño mayor a la persona porque al creer que fue bautizado, cree que ya está bien con el Señor, y puede ser entonces que esté totalmente equivocado. Ya se fue aquí la señal. Entonces, no crea que porque fue practicado en usted en su infancia un bautizo
que le aseguraba el perdón de sus pecados, el bautismo no es para perdón de pecados. El perdón de pecados es solamente por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, entonces Dios nos perdona, Dios nos justifica, Dios nos santifica y nos hace una nueva criatura. Lo que vamos a hacer en las aguas es solamente una representación simbólica de lo que ya sucedió en lo espiritual. Y lo que hacemos en las aguas es obediencia a un mandamiento de Dios. Por eso, mi hermano, si tú eres cristiano y no te has bautizado y tienes todavía dudas, entonces acércate conmigo y platiquemos, hermano. No vaya a ser entonces que en realidad no has nacido de nuevo, porque el nuevo nacido buscará ser obediente a lo que el Señor ha ordenado. Amén. Y no ve cuándo ya, hermano, hasta mayo, ¿por qué tanto? Ya de una vez. Bueno, si a alguien le urge, búsqueme y vemos cómo le hacemos. Vivo cerca del río Lerma, le dije, ¿no? Entonces, podemos encontrar ahí un charquito. No, mi hermano, realmente es algo serio y quiero que por favor estemos meditando en ello este tiempo que Dios nos concede antes de fijar la fecha. Y le digo una cosa, tal vez hagamos algo familiar. Bueno, déjeme entonces mejor decirlo así. Vamos a pedirle al Señor que nos convenza lo que tenemos que hacer. Y vamos a orar al Señor en ello y ahorita le comento algo más. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque inclusive tu Hijo Jesucristo cumplió con esta justicia, como tú estableciste que fuéramos a las aguas a ser bautizados, Señor. Aún tu propio Hijo Jesús cumplió con ese mandamiento, Señor. Y no porque Él tuviera pecado, y no porque Él tuviera algo de lo que necesitaba ser perdonado, sino como Él mismo lo expresó, es necesario que se cumpla toda justicia. Y en ese acto que estaba haciendo Jesucristo al ser bautizado, estaba siendo representante de nosotros, estaba siendo uno con nosotros en el sentido de la obediencia. Y gracias te damos, Padre, porque así como Él fue a las aguas a ser bautizado, Señor, también así mismo nosotros queremos tomar de su ejemplo, Señor, e ir y ser bautizados. Y así como Él, Padre, en representación nuestra, Señor, tomando todos nuestros pecados, Señor, en la cruz del Calvario murió y al tercer día resucitó, así también nosotros, Señor, queremos hacerlo, Padre, cuando sea necesario, Señor, testificar de ello en las aguas, bautizándonos, Padre. Yo te pido, bendito Dios, que traigas convencimiento a cada uno de mis hermanos, Señor, que está dudoso, que no tiene certeza, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciéndole, Padre, para que entonces disipe toda duda, Señor, y se convenza que necesita ser bautizado. Y nada más como un testimonio, Señor, de su fe que ha colocado en ti, Señor, como una evidencia, Padre, de que es hijo tuyo, Señor, no buscando con ello, Padre, algo que no esté escrito en tu palabra, sino solamente dando cumplimiento a la ordenanza que tú has establecido para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a sí mismo, los que somos padres de niños, a poder discernir, Señor, si es el tiempo adecuado para que ellos se bauticen o es preferible esperar, Señor, a que den evidencias notorias de que te han reconocido como Señor y Salvador, que reconocen su condición pecadora y su naturaleza pecaminosa, Señor. Ayúdanos para no equivocarnos y no hacer algún daño, Señor, a ninguno de ellos, Padre. Y Señor, los que has de añadir a tu iglesia en este tiempo que resta antes de ese día, Señor, tráelos, Señor, para que también reciban esta instrucción y puedan saber lo que esto significa. Te pedimos todo esto, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nada más, siéntese, por favor, ya estamos por ser despedidos, nada más quiero